Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. Buenos días, sigamos con nuestros vídeos sobre indicaciones, para leer la Biblia de manera respetuosa y comprensible. En un vídeo anterior, les señalé que cuando encuentren el Eterno en la Biblia es necesario reemplazarlo con Yahvé, porque muchas veces y francamente no lo sé, es decir, la razón es obviamente comprensible, pero no sé por qué traducen Yahvé con el Eterno, porque es una traducción absolutamente inexistente, es decir, significa tomar un nombre y atribuirle una característica porque la teología ha establecido que Dios debe ser eterno, que Yahvé debe ser Dios, y entonces lo traducen así. Se trata, pues, de una traducción absolutamente injustificada, y por eso les he dado esta primera indicación. Ahora, sin embargo, hoy nos referimos directamente al término eternidad, que se encuentra en diversas situaciones. Por ejemplo, se dice que Yahvé es el Señor de la eternidad, el Dios de la eternidad, o este término es, ahora lo veremos en un ejemplo para entender, se refiere precisamente a otras situaciones. Bueno, entonces cuando encontramos el término eternidad, en hebreo tenemos un término que es, olam. Por lo tanto, olam es el término que se traduce como eternidad, pero ¿significa eternidad? Mire, hay un diccionario, este diccionario de hebreo y arameo bíblico, en el que está escrito claramente el término, olam. No lo traduzcan como eternidad. Es decir, en el diccionario dice, no traducir con eternidad, pero en las Biblias siempre lo encuentras traducido como eternidad. Pero no existe solo este diccionario. Cuando tuve el encuentro con los teólogos en 2016, uno de los bíblicos más importantes, quizás el bíblico protestante italiano más importante, que entre otras cosas es uno de los autores de este diccionario, hablando precisamente de esta situación dice, no traduce con la eternidad, y dijo, todos los diccionarios, todos los grandes diccionarios dicen eso ahí, incluso los diccionarios teológicos, o sea, no traducen como la eternidad. Pero entonces, ¿por qué lo traducen como eternidad? Porque han establecido que Yahvé es Dios, y que es un Dios espiritual, y que como es Dios, necesariamente debe ser eterno. Tienen que introducir la eternidad por alguna parte. En esa misma situación el teólogo católico, profesor de la Facultad de Teología del Norte de Italia, dijo que en el mundo semítico no existen conceptos abstractos, conceptos metafísicos, como por ejemplo, no existe el concepto de eternidad, el concepto de inmortalidad, etc. Entonces olam es un término que tiene un significado completamente diferente, simplemente significa no conocido. Pero lo curioso es que, en la mayoría de los casos, olam no solo no significa eternidad, sino que ni siquiera tiene un valor temporal, sino que tiene un valor espacial, es decir, indica un lugar desconocido. Tanto es así que, por ejemplo, si tomamos el Talmud, este es uno de los más de 60 tratados del Talmud, el término olam, que aquí aparece en plural, olamim se traduce como mundos o universos, o sea, olamim es el conjunto de mundos, y por eso aquí lo traducen como universo, conjunto de mundos porque es plural. Por tanto tiene un valor especialmente espacial, es decir, indica un lugar pero su concepto fundamental es lo desconocido. Entonces traducir como la eternidad, nuevamente, significa hacer una traducción inventada, y pensar que esas traducciones inventadas luego desencadenan discusiones que, al final, cuando uno las relee, las revisa, las estudia, comprende que no tienen sentido. Por eso estamos haciendo estos vídeos para decir, hagamos estas sustituciones para evitar discusiones innecesarias. Hablando por ejemplo del Salmo 24,
el Salmo 24 donde en cierto punto, Salmo 24 dove ad un certo punto, di questo pero luego hablaré de esto más completamente en otro vídeo, dice, alzad, oh puertas, vuestras frentes, alzad puertas eternas y venga el Rey de la Gloria. alzatevi porte eterne ed entri il Re della Gloria, cioè il Re Es decir, el Rey del Cabot, y nuevamente levantad vuestras frentes, elevaos los umbrales eternos. soglie eterne. E qui, in questo testo dell'Istituto Y aquí en este texto del Pontificio Instituto Bíblico, discutimos lo que es eterno en ese salmo. in quel salmo. Y luego hay eruditos que dicen que son las puertas las que son eternas, y son eternas porque siempre han sido construidas, otros dicen que no. No debemos pensar en lo eterno en relación con el pasado, pero, en el Salmo 24, debemos pensar en lo eterno en relación al futuro, refiriéndose siempre a las puertas. Otro estudio dice que no. Aquí eterno no se refiere a las puertas, sino que se refiere a Yahvé llamado el Señor de la Gloria. Ma è riferito a Yahvé chiamato il Signore della Gloria. Quindi voi capite che qui si sta Entonces que aquí se ha llevado a cabo una discusión sobre la nada, discussione porque Olam no significa eternidad. perché Olam non significa eternità. E allora noi di nuovo per evitare di Y así, entrare nuevamente, in para evitar queste entrar en estas espirales, en estas discusiones de las que no podemos escapar, perché ovviamente gli esegeti teologi monoteisti porque obviamente los exégetas teológicos monoteístas siempre dirán que es la eternidad, aunque sepan, a pesar de haberlo escrito en los diccionarios, que no es así. noi evitiamo di entrare ¿Qué significa eternidad? di perdere Evitemos entrar en estas discusiones, perder el tiempo. Cuando encontramos el concepto de eternidad expresado en la Biblia, ponemos Olam sabiendo que en la mayoría de los casos ni siquiera tiene un significado temporal, che nella maggior parte dei casi non ha neppure sino que tiene un significado relativo a una ubicación desconocida. significato relativo ad un luogo non conosciuto. Entonces, esta es una de las situaciones importantes, que se deben hacer precisamente para leer la Biblia con respeto y comprenderla. Per leggere la Bibbia con rispetto e per capirla. E parliamo della gloria. Hablemos de la gloria de Dios. Aquí me limito a hacer un breve resumen, Qui mi limito a fare una breve sintesi precisamente para indicar cuáles son los términos de posibles discusiones, que deben evitarse absolutamente, potenziali discussioni che bisogna assolutamente evitare. porque, obviamente, cuando hablamos de la gloria de Dios, la exégesis teológica pretende referirse a uno de los atributos espirituales de Dios. Uno degli attributi spirituali di Sin embargo, cuando la Biblia habla aquí de esto, no es coincidencia que use el término cosa, hace declaraciones muy concretas. fa delle affermazioni molto concrete. La Bibbia ci dice La Biblia nos dice que Dios no siempre lleva consigo su gloria. porta sempre la sua gloria con sé. Uso volutamente il termine Dio. Utilizo deliberadamente el término Dios, justo para resaltar las contradicciones. Mosè quando vuole vedere la gloria di Dio gliela deve chiedere. Cuando Moisés quiera ver la gloria de Dios debe pedírsela. Preparati per domani mattina, nel senso che te la farò vedere domani mattina. Dios le dice, prepárate para mañana por la mañana, es decir, te la mostraré mañana por la mañana. La gloria è una cosa che passa. Tu non ti devi trovare di fronte. Luego le dice, cuando pase con mi gloria, y por lo tanto la gloria es algo que pasa. Quindi vuol dire che No debes encontrarte frente a ella, porque si estás frente a ella mueres, mi gloria te mata. Però dice a Mosè, se quando io passo con la mia gloria tu ti nascondi dietro Entonces quiere decir que Dios no puede controlar los efectos de su gloria, pero le dice a Moisés, si cuando pase con mi gloria te escondes detrás de estas rocas, mi gloria no te matará, lo que significa que las simples rocas pueden hacer lo que Dios no es capaz de hacer, es decir, controlar y mitigar los efectos de su gloria. andando avanti nella Bibbia questa gloria la troviamo in varie altre situazioni. Luego, avanzando en la Biblia, encontramos esta gloria en varias otras situaciones. Questa gloria nel libro di Ezechiele si Dios la trova usa in contra certi sus luoghi enemigos. precisi. Esta gloria en el libro de Ezequiel se encuentra en ciertos lugares muy específicos, Quando si alza da terra fa rumore. Può essere viene de direcciones muy viva, específicas, si trova cuando se levanta del suelo hace un ruido que se puede escuchar incluso si está dentro de los muros del templo, puede ser escuchado por aquellos que están fuera, en lo externo. Noi siamo autorizzati a pensare che la gloria En definitiva, di Dio hace toda una serie de è cosas, diversa por las que estamos da quella autorizados a pensar que la gloria de Dios es algo muy diferente de lo que indica la exégesis teológica. Questi video è quello di leggere la Bibbia,
capirla ed evitare Sin embargo, di como el propósito de estos vídeos es leer la Biblia, entenderla y evitar perder el tiempo en discusiones inútiles, porque llevan décadas, durante décadas, porque francamente no puedo decirles si en siglos pasados. siano quelli che hanno ¿Cuántas hay? messo in evidenza certi elementi della gloria, però Que han destacado ciertos elementos de la gloria. Sin embargo, repito, para evitar discusiones, hacemos esto: cuando encontramos la gloria de Dios, escribimos Kavod. Kavod Si queremos Kavod de Yahvé, di Yahweh. sin preguntarnos lo que significa. Senza chiederci cosa vuol Entonces eliminemos el término gloria, escribamos Kavod. Respetemos pues a los antiguos autores bíblicos. Rispettiamo quindi gli autori biblici antichi. No entremos en la espiral, de la que no hay salida, de discusiones sobre el significado de gloria, pero, poniendo Kavod y leyendo Kavod en las Biblias que tenemos en nuestros idiomas, respetamos la Biblia, respetamos a los autores, evitamos discusiones inútiles. Delle nostre lingue, noi rispettiamo la Pero leyendo atentamente el contexto que siempre rodea este término, discussioni inutili, ma leggendo attentamente entenderemos todo perfectamente. questo termine capiremo perfettamente Gracias. tutto. Adiós y hasta la próxima.